Habíamos visto el modelo de referencia OSI. Aquí estamos. Okay. Entonces decíamos que el modelo OSI está formado por 7 capas. Entonces, en este modelo se establecen las funciones de cada una de las capas. También se refiere a las interfaces que permiten la conexión entre una capa y otra. Se establecen los servicios que cada capa le ofrece a la capa superior, ¿no? Es decir, que cada capa puede actuar en función a los servicios que le brinda la capa inferior. Y por otro lado, el modelo incluye una serie de relaciones denominadas protocolos entre capas similares. Entonces nos vamos a encontrar con protocolos de capa de aplicación, de capa de transporte, etc. No, precisamente quedó ahí. Aquí, en este cuadro pueden ver algunos protocolos de las diferentes capas. ¿No? Podemos destacar algunos protocolos conocidos, digamos. En la capa de red, el protocolo IP. Bueno, este protocolo tiene 2 versiones, nos vamos a ver más adelante, la versión 4 y la versión 6, que están vigentes, se están utilizando actualmente. En nivel de transporte, básicamente 2 protocolos se destacan, el protocolo TCP y el protocolo UDP, diferentes formas de actuar de uno y el otro. TCP está orientado a la conexión, en cambio UDP no está orientado a la conexión. A nivel de aplicación, podríamos mencionar algunos protocolos. Decíamos que la capa de aplicación tiene como finalidad ofrecer una serie de protocolos de los cuales se valen las aplicaciones para realizar sus funciones. Entonces, estos 2 protocolos son protocolos para correo electrónico, este protocolo HTTP para el manejo de páginas web, FTP para transferencia de archivos. ¿Sí? Entonces, esos son algunos de los protocolos más conocidos, digamos, en estos 7 niveles que componen el modelo OSI. El modelo OSI, decíamos, es un modelo de referencia, ¿no? No es que necesariamente se tenga que encontrar en una red todas estas capas. Tampoco el modelo propone, de hecho,
protocolos, simplemente establece un modelo, establece las normas y las funciones de cada una de las capas y su relación con las capas inferiores, sin mencionar protocolos, ¿sí? En cambio, el otro modelo más utilizado, que es el modelo TCP/IP, tiene una característica distinta a este. Nació, ¿no? Decíamos del modelo OSI, que surgió de la necesidad de poner orden, digamos, en las redes, ¿cierto? Entonces, se estableció un modelo general para ordenar lo que podría ser una red. En tanto que el modelo TCP/IP, perdón, antes aquí hay un temita que lo había mencionado en parte, pero quizás nos aclare un poco más esto. Decíamos que yendo de arriba para abajo, la capa 7, la capa de aplicación, lo que pretende es transportar datos, ¿sí? Hacer llegar un dato de origen al destino. Entonces, para esto se utiliza un mecanismo consistente en agregarle una cabecera. O sea, a la carga útil, que es esto que está mencionado aquí como data, le añade una cabecera, alguna información necesaria para que el protocolo pueda cumplir su función. Entonces, la capa de aplicación agrega esa cabecera propia del protocolo de esta capa. Y eso es lo que le entrega a la siguiente capa, es decir, a la capa de presentación. Ella lo que va a hacer es exactamente lo mismo. Todo esto es lo que vendría a ser la carga útil en la capa 6. Y a ella le agrega su propia cabecera. Lo propio hará la capa de sesión, ¿cierto? La capa 5 toma como carga útil lo que ha recibido de la capa 6 y le agrega su cabecera. La cabecera está en función de lo que necesita para que el protocolo pueda operar adecuadamente. Ya estamos otra vez con el anuncio de 10 minutos. Bien, entonces, cada capa hace lo mismo. La capa de transporte recibe esta carga útil, le agrega su cabecera, lo mismo hará la capa de red, ¿sí? En función a lo que necesita informar para que el protocolo pueda operar. Una capa un tanto particular suele ser la capa de enlace. La capa de enlace no solo le agrega una cabecera, sino también lo que se denomina una cola. ¿Bien? Entonces hay una cabecera propia de la capa de enlace y además una cola. En esa cola suele enviar información pertinente como para verificar si el contenido es consistente o tiene algún error, ¿no? Vamos a ver un poco más adelante, cuando nos toque ver la capa de enlace, cómo es que se realiza el tratamiento de errores. Digamos que hay dos formas de tratar los errores. Una, simplemente detectar, y la otra, detectar y corregir.
¿no? Si el receptor es capaz de detectar que ha habido un error, podría, en el primer caso, simplemente avisar que no ha llegado bien la información y el emisor va a repetir esa información. En tanto que la otra actitud que podría tomar es no solo detectar la presencia de un error, sino corregirlo, ¿no? Para eso, bueno, se utilizan mecanismos, códigos que permiten, dependiendo de la actitud que se quiera tomar, detectar o corregir errores. Bien, en la capa inferior, en la capa física, simplemente viajan bits, ¿no? Entonces, lo que va a llegar al receptor serán simplemente bits. A través de la capa física llegan bits y esta le va a entregar a su capa de enlace esos bits para que la capa de enlace, en función al protocolo con el que se está manejando, utilice tanto la cabecera y la cola para el trabajo que requiere. Entonces, le va a quitar esa cabecera y esa cola y le pasará lo que viene a ser la carga útil a la capa superior, ¿no? A la capa de red, en este caso. La capa de red hará lo propio. Le quita la cabecera y pasa la carga útil a la capa superior y así sucesivamente hasta llegar a la capa superior. Entonces, ya en la capa de aplicación llega como carga útil la data más la cabecera. Entonces, esa cabecera que contiene información pertinente se la retira, se la utiliza y se tiene ya el dato tal cual ha sido enviado desde el origen. Bien, entonces, decía que no solo hay un modelo a través del cual uno puede describir, configurar, diseñar una red, hay un otro modelo denominado TCP/IP. ¿Por qué? Por los dos protocolos que son, digamos, el centro, el corazón de este modelo. Digamos que el modelo de referencia TCP/IP no nació de la misma manera que nació el modelo OSI. El modelo OSI, decíamos, no había nada y simplemente se reunió un comité, un grupo de gente y empezó a generar ese modelo. Con toda la lógica y la experiencia que tenían, generaron un modelo. En cambio, el modelo TCP/IP más bien se emitió después de tener una red funcionando. Es decir, que empezó con la idea de la conexión, cómo conectamos, hagamos esto, hagamos aquello, quitemos esto, algo está fallando, le aumentaremos esto, haremos este cambio, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que funcionaba la red, digamos, se la documentó y se le dio la forma de un modelo de referencia. ¿Por qué se llama TCP/IP? Porque precisamente está basado en protocolos. Es decir, que ese modelo de referencia, en un principio, antes de que se le dé ese carácter, esa forma de enunciarlo como un modelo, era simplemente una pila de protocolos, ¿no? Era una pila de capas y cada capa tenía sus propios protocolos. Si
utilizamos como referencia el modelo OSI. Ahí está a la derecha las 7 capas del modelo OSI y a la izquierda las del el modelo TCP/IP, que como pueden ver tiene solamente 4 capas. No se menciona para nada la capa física. Las capas física y de enlace del modelo OSI aparecen como capa de acceso a la red. Y hay muy poco acerca de ello. Simplemente se menciona como una interfaz para acceder a la red. Entonces, poco y nada se dice de ella, simplemente lo que se pretende a través de es el acceso a la red. Donde sí ya está muy claro es en la capa denominada de Internet o de red, digamos. En ella sí ya se menciona precisamente lo que había mencionado en un principio. El protocolo base es el protocolo IP. ¿No? Bueno, además del protocolo IP, se requiere de algunos otros protocolos necesarios para que IP pueda funcionar. Pero en esencia, digamos, el centro de la capa de red es el protocolo IP, con funciones similares a las de la capa de red del modelo OSI. Por encima de este está la capa de transporte, muy similar a la de transporte del modelo OSI. Y en esta se mencionan 2 protocolos. El protocolo TCP, que ya habíamos hablado de él, está orientado a la conexión, y el protocolo UDP, que a diferencia no es orientado a la conexión. No existen capas de sesión ni de presentación, y todo eso se junta en una sola capa denominada capa de aplicación. Y en esta capa de aplicación están, digamos, todos los protocolos que habíamos estado mencionando, ¿no? O sea, protocolos que le proveen servicio a las aplicaciones.
mayoría. Continuemos. Ahí. Bien, entonces decíamos que el modelo TCP/IP apareció como ya una descripción de una red que llegó a funcionar. Funcionaba, se habían hecho todas las pruebas, todos los ajustes necesarios, entonces quedaba ahora documentar aquello, darle forma de modelo de referencia. Lo que inicialmente se había ido generando como un conjunto de capas y protocolos, o sea, una pila de protocolos a la que se le dio esa forma de modelo de referencia. Bien, decíamos entonces que la capa de acceso muy poco mencionada, simplemente da la idea de cómo se debería acceder a la red. Se menciona quizás como base para el acceso a la red, la comunicación serial. Entonces, ahí juega papel importante Ethernet y otras formas de acceso serial. En la capa de interred, digamos que ahí sí está muy claramente establecido que la base es el protocolo IP, ¿no? Precisamente el nombre IP viene de Internet Protocol, o sea, protocolo de Internet, que por sí solo de pronto necesita algo más, y para eso hay otros protocolos en esta capa que le dan soporte, le dan apoyo a IP, ¿no? Como el protocolo ICMP, protocolo de control de mensajes. Entonces, es un conjunto de mensajes codificados para el control de la capa, tales como entregar paquetes, recibir mensajes para indicar que se acepta una conexión o no, etcétera, ¿no? Una serie de mensajes que permiten operar a IP en esta capa. En la capa de transporte decíamos que destacan estos dos protocolos, TCP y UDP, con la diferencia de que el uno, TCP, está orientado a la conexión. TCP viene del acrónimo en inglés, protocolo de control de transmisión. Transmission Control Protocol, TCP. Entonces es un protocolo muy confiable, está orientado a la conexión y permite controlar un flujo de bytes originado desde la máquina de origen para que llegue hasta el destino sin errores, ¿no? Necesariamente ambos protocolos segmentan la carga útil, la dividen en partes para de esta manera poder efectivamente controlar el flujo. Entonces, lo que se mueve como carga útil son fracciones
de lo recibido de la capa de aplicación. Entonces, a estas fracciones se las suele denominar segmentos. Bien, entonces la carga útil que entrega TCP a IP, es decir, a la capa de red, son estos segmentos. Cada segmento va a llevar una parte de carga útil, como ya está establecido, y su cabecera, ¿no? En la cabecera se indicará seguramente como estos segmentos son partes de una data, tendrán que llevar toda la información pertinente, es decir, indicar en qué orden ocupa dentro de la data ese segmento, si hay segmentos adicionales que vienen después, ¿cierto? O ya es el último. Además, obviamente, de información del origen y del destino, ¿sí? Entonces, esto lo va a utilizar la capa de transporte en el destino para entender de qué se trata y, como son partes de una data, de un todo, poder rearmar otra vez, poder reconstruir la data de estos segmentos, de estas fracciones que va recibiendo. Entonces van ordenadas o numeradas de alguna manera, de modo que aunque lleguen desordenadas, se las pueda rearmar. Este protocolo, decíamos, se basa en conexión, es decir, que antes de empezar a mover datos, lo que hace es establecer una conexión. Desde el origen hasta el destino se establece un circuito virtual, se dice por dónde va a fluir la información. Una vez establecida la conexión, recién empieza a intercambiarse datos, recién empieza a fluir la información. Y cuando se ha completado el proceso de transferencia de la información, se han enviado todos los segmentos y no hay más información que intercambiar, entonces se libera la conexión, desapareciendo de esa manera el circuito virtual. Decíamos que es un protocolo muy seguro porque se realiza un control de errores, es decir, que se puede saber si un segmento que ha sido enviado desde el transmisor hasta el receptor ha llegado. Si ha llegado, si es totalmente consistente, de lo contrario, se vuelve a enviar. Se reenvía todo lo que ha llegado errado o no llegó. Entonces, no hay pérdida de segmentos. A diferencia de esto, UDP no está orientado a la conexión. UDP viene del acrónimo Protocolo de Datagramas de Usuario, que en inglés vendría a ser User Datagram Protocol. ¿A qué se refiere con esto de datagrama? Un poquito nos serviría como referencia lo que es la comunicación por teléfono y lo que es la comunicación en un sistema que existió y no sé si todavía hay, que se llamaba telegrama. ¿Ya? El telégrafo, que era la base de este método de comunicación, era un par de aparatos que al cerrarse el circuito vibraban.
¿no? Entonces, si yo desde el transmisor cierro el circuito, en el receptor se produce una vibración. Esa vibración puede ser corta o larga. Entonces, en función de la longitud de la vibración, que si es corta o es larga, se codifica como, digamos, punto y espacio. No sé si alguna vez han visto en algún lado código Morse. Se llama así el código a través del cual se codifican los caracteres alfabéticos, las letras, los números, con conjuntos de punto y espacio, punto y raya. Entonces, de esa manera, se transmiten mensajes de texto utilizando este sistema de vibración. Entonces, ¿qué es lo que hacía una persona para enviar un mensaje? Lo escribía en un papel. Además, el costo de estos mensajes estaba en función de la longitud del mensaje. Se contaba por palabras. Entonces, uno trataba de decir todo lo que quería en la menor cantidad de palabras posible, porque de lo contrario le salía más caro, ¿cierto? Entonces llevaba su mensaje bien elaborado, bien pensado, y se lo entregaba a el operador. Entonces él, obviamente, hacía su tarifación, contaba cuántas palabras tenía, le cobraba en función de ello, y empezaba a enviar el mensaje, porque en el encabezado decía para quién era, dónde estaba aquella persona, ¿no? En qué ciudad estaba. Y vean que independientemente de que la persona se entere o no de que le va a llegar el mensaje, se lo enviaba. Iba el mensaje y lo recibía el operador en la ciudad de destino. No había ninguna conexión entre los dos usuarios. El usuario que había enviado el mensaje no sabía si el que iba a recibirlo estaba o no estaba esperando el mensaje ni nada. Entonces llegaba el mensaje, el que había enviado ni siquiera se enteraba si llegó o no el mensaje. ¿Por qué? Porque no había ninguna relación, ninguna señalización entre uno y otro. Entonces simplemente confiaba en él. Envié mi mensaje y punto. Ahí se acaba mi participación. En recepción, el operador recibía el mensaje, como tenía en el encabezado para quién era, Juanito Pérez. Entonces, seguramente su teléfono o la dirección de su casa, y lo llamaban y le decían, señor Juanito Pérez tiene un mensaje en la oficina de Telegram. Y Juanito, en cuanto tenía tiempo, iba a la oficina y recogía su mensaje. Bien, entonces, de ese modo opera UDP. UDP toma la data que se quiere enviar, la fracciona, la divide en segmentos, ¿no? Para de alguna manera controlar un poco el flujo, y empieza a enviar esos segmentos, uno tras otro. Que si llegan o no, no es problema de él. Aquí lo importante es la velocidad con que se va a enviar. Lo que interesa básicamente es que se transmita el mensaje. Si se lo recibe completo o incompleto, errado o acertado, no es problema del protocolo. Entonces, ¿qué funcionalidad, qué utilidad podría tener este protocolo? Se lo utiliza básicamente para la comunicación en tiempo real, es decir, comunicación de voz.
¿sí? Si yo quiero utilizar la red para enviar voz, tipo telefonía, no tendría sentido que mi mensaje se vaya fraccionando y cada vez que se envía una fracción se verifique si llegó o no, si llegó bien o no. Entonces mi mensaje llegaría distorsionado, de pronto cortado, se repetirían algunas partes del mensaje, no sería nada útil. En cambio, si se emplea UDP, van las porciones del mensaje. Si alguna llega mal, no interesa. Quien va a recibir, ¿sí? Quien está recibiendo el mensaje es quien va a tomar la decisión de si entendió el mensaje o no. Si entendió, bienvenido. Si no lo entendió, bueno, tiene la opción de enviar un mensaje y decir, esta última parte no la entendí, repetímela, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, el otro interlocutor le repetirá la parte que no entendió o simplemente le dará alguna otra explicación. Bien, entonces en UDP lo que se pretende es enviar un mensaje, sin importar si llega o no llega, bien o mal. Y la utilidad que tiene es en función del tiempo que se utiliza, es decir, que se le da prioridad a el tiempo y no a la consistencia, a la veracidad del mensaje, ¿no? Entonces se utiliza para comunicación en tiempo real, decía, para enviar mensajes de voz, imágenes en movimiento, video, etc. En cambio, TCP tiene un carácter mucho más estricto en cuanto a la consistencia del mensaje, a su veracidad, a la recepción correcta de eso. Y se lo emplea, por ejemplo, para transmitir archivos, ¿cierto? Si yo quiero llevar un archivo de un lugar a otro, lo que pretendo es que el archivo que envíe sea idéntico al que se va a recibir. Entonces sí me interesa que se haga una verificación de errores, no importa cuánto tarde, porque seguramente en la verificación de repente hay cierta interacción entre el transmisor y el receptor que no va con el mensaje, simplemente va para proteger la integridad de la información. Entonces puede que tarde más de lo esperado, pero se está buscando con eso que sea totalmente libre de errores y se pueda rearmar, digamos, en el receptor. Bien, entonces esa es la diferencia entre TCP y UDP. En cuanto a la capa de aplicación, bueno, ya hemos mencionado, hay una serie de protocolos que le proveen servicio a las aplicaciones de usuario. Aquí están algunos de los protocolos que componen, digamos, esa pila de protocolos del modelo TCP/IP. ¿No? Destacan, por ejemplo, en la capa de acceso a red, aquí está mencionada como capa de enlace. Por ejemplo, Ethernet, que es el que más se utiliza en redes LAN, ¿cierto? Está basado en un cable serial. El más utilizado es el cable UTP. Ya vamos a hablar de ello.
El otro estándar que se utiliza es el 802.11 para comunicación inalámbrica, básicamente Wi-Fi, ¿no? Tiene una serie de versiones de 802.11, entre las que está incluida Wi-Fi, Bluetooth y otras. Bien, entonces esos podríamos citar como los más utilizados en la capa de acceso a la red. En la capa de interred o capa de internet, decía IP y su acompañante, ICMP, ¿no? Un conjunto de mensajes basados en IP para funciones propias de la capa. En la capa de transporte, TCP y UDP, ¿no? Los dos protocolos con la diferencia que ya hemos mencionado. Y en la de aplicación, los protocolos más comunes, RTP para transferencia de archivos, DNS para dominio de nombres, para correo electrónico, para acceso a páginas. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a seguir nuestro curso? ¿Vamos a utilizar el modelo OSI o el modelo TCP? No, ninguno de los dos. Nos vamos a construir un modelo híbrido. Entonces, nuestro modelo híbrido tendrá 5 capas. Empezamos de abajo, la capa física. En ella vamos a tratar de todo lo que viene a ser cables, conectores, voltajes, tiempos, velocidades, etc. La capa de enlace está relacionada con la conexión punto a punto. ¿Cierto? Cómo se conectan un equipo con otro, de un punto a otro. El tratamiento de errores, etc. En la capa de red, habíamos mencionado que esta capa está referida a la subred, es decir, a ese conjunto de enrutadores. Para que esto funcione, es necesario darle identidad a todos los actores. Todo actor debe tener una dirección, un nombre, un identificador único en la red. De lo contrario, la red no funciona. Y el otro aspecto que se maneja aquí es la selección de rutas. ¿Por dónde va a viajar en esta subred? ¿Por dónde va a viajar la información? La información pasará de un enrutador a otro, siguiendo alguna ruta preestablecida o que se va estableciendo a medida que pasa el tiempo. ¿No? Se pueden establecer rutas estáticas, siempre va a ir por aquí, o establecer rutas dinámicas, en función de cómo se está comportando la red. Si en algún momento por donde estaba yendo resulta muy lento, entonces buscaré otro camino que sea más corto, que me proporcione una mayor velocidad, o que provoque menos congestión, ¿cierto? Entonces, las rutas son dinámicas y se van modificando en función del actuar de esta subred. La capa de transporte, decíamos, tiene como finalidad el llevar sin errores la información desde el origen hasta el destino.
¿Ya? Entonces va de origen al destino. Y aquí se utilizan esos dos protocolos que hemos mencionado, con conexión, sin conexión. Y la capa de aplicación común en los, digamos, en los dos protocolos o en los dos modelos que hemos mencionado, está compuesta por una serie de protocolos que sirven a las aplicaciones. Es importante tener en cuenta que en una red, digamos, un tanto ya compleja, donde hay muchos actores, se debe considerar que no todas las capas aparecen siempre, ¿sí? Por ejemplo, pensaremos en esta red. Tengo un host, un computador en el origen y quiere enviar información a este otro computador que es el destino. Entonces, la información que va a enviar es un mensaje, ¿cierto? Un mensaje que está en la capa de aplicación. Utilizará algún protocolo, el que le corresponda a ese mensaje, y se lo pasa a la capa de transporte. La capa de transporte toma ese mensaje, lo divide en fracciones, en segmentos. A cada segmento le agrega un encabezado, ¿sí? Entonces, el encabezado más la carga útil constituye su carga útil para la siguiente capa, es decir, para la capa de red. La capa de red agrega un encabezado, posiblemente esos segmentos también los divida, dependerá de si es necesario o no hacer eso, y conforma con ello lo que se llama un datagrama. También se suele llamar paquete. Entonces, el paquete en la capa de red tiene la carga útil de la capa de aplicación, el encabezado que le ha puesto la de transporte, más el encabezado que le va agregando la capa de red. Y esto es lo que toma la capa de enlace como carga útil. Y a esto le va a agregar su encabezado y decíamos a veces una colita. Le entrega a la capa física y esta lo convierte ya en bits. Y esos bits viajan por el medio físico hasta, ¿no? Si se trata de una red LAN, donde está el computador de origen, entonces llegará hasta un switch, ¿cierto? Este es un switch. El switch opera solamente en capa de enlace. Entonces, tendrá su capa física a través de la que se conecta un cable o el medio que se está utilizando, y su capa de enlace. ¿Cierto? Es un medio físico y llega hasta el nivel de enlace. Y esto es lo que va a transmitirle al siguiente equipo, que en este caso es un enrutador, un router. El router opera en la capa de red. Entonces, él tendrá que tener bien identificada su capa física, ¿sí? Por dónde llega la información, el puerto a través del que se conecta el cable del switch, toda la normativa que rige para esto. Enseguida estará su capa de enlace y su capa de red a través de la que se identifica a los actores, se buscan las rutas, etc. Entonces, en el router solamente se llega hasta la capa de red, capa 3.
Y de esa manera, a través de un puerto, no es el mismo por el que ha llegado, es otro puerto, se conecta posiblemente directamente el destino, ¿no? Podría haber aquí de por medio un otro switch, ¿sí? Porque, digamos, el destino pertenece a otra subred, ¿no? Bien, podría haber habido aquí un otro switch, ¿cierto? Podría haber habido un otro switch. Pero pensaremos que se ha obviado eso y directamente del router se conecta a el computador de destino, al host de destino. Entonces llega la información por la capa física, ¿sí? El conector, la tarjeta de red, etc. Y empieza el proceso hacia arriba. La capa de enlace le quita su encabezado, lo toma la capa de red, le quita su encabezado y así va subiendo hasta que la capa de aplicación recibe el mensaje idéntico al que salió del origen. Bien, entonces aquí es donde podemos distinguir claramente la funcionalidad de los modelos, ¿eh? No es estrictamente la presencia de todas las capas en los actores de la red. En el switch solamente hasta capa 2. En el router hasta capa 3. En cambio, en todo el proceso, es decir, en el origen y el destino, están presentes todas las capas. Y como siempre, una tareita. Tarea 2. Van a hacer una comparación crítica, ¿no? Ya saben cómo hacerla. Investigan, leen un poco, hacen un resumen, manuscrito, lo convierten en PDF y lo suben a la plataforma. Esta tarea consiste en efectuar una comparación entre los modelos OSI TCP/IP. ¿Qué tienen en común? ¿Qué tienen distinto el uno del otro? Y por último, hacer una crítica a los dos. ¿Qué tiene de bueno OSI? ¿Qué tiene de malo OSI? ¿Qué de bueno y malo tiene TCP/IP? Bien, entonces esa es su tarea número 2 para mañana. Ya, mañana continuaremos con el avance en el horario que hemos establecido, ¿no? Empezamos 7:30 y terminaremos en lo posible 9:30, un poco más, ¿no? Vamos a tratar de terminar antes de las 10 para que se muevan los que tienen clase a las 10, presencial o no, no sé cómo es. Si tienen alguna duda, algún comentario, algún chisme. Disculpe, ingeniero, ¿hace virtual esta semana y la próxima semana ya presencial? O, Eh, no les garantizo aquello, posiblemente también continuemos virtual la próxima semana. ok, ingeniero. Ya, les voy a avisar si con tiempo. Mañana, más tardar.
Bueno, nos despedimos entonces. Ahí les voy a pasar, sí, los dos. En una sola creo que puedo mandarles las clases de ayer y hoy. Al terminar esto. Sí, lo voy a subir. Aquí por WhatsApp les paso. Ya, está bien. Más fácil. Bueno, nos encontramos mañana. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego.